Buenas tardes. Hola a todos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo 12. Estamos en el libro de Éxodo y de esas coincidencias que no son coincidencias, sino son diosidencias, donde el pasaje queda con el calendario. Y yo sé que de pronto va a parecer un poco extraño que no vayamos hoy a un pasaje en los evangelios para recordar la narración de la resurrección de Jesús, pero por favor, déjame hacer esta desviación y ir a este pasaje que hoy nos tocaba, que estaba previsto que hoy fuera Éxodo 12, que habla precisamente acerca de la Pascua. Y este pasaje nos habla de cómo Dios salvó de morir a los primogénitos del pueblo de Israel. Y al mismo tiempo este pasaje apunta a la cruz y a la resurrección de Jesús. En Éxodo 12 vamos a hablar del cordero, de la sangre y del pan, de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús. Cordero, sangre y pan. Y parece que es extraño, parece que no tiene nada que ver, pero todo tiene que ver. Así que por favor, sigue conmigo esto porque vamos a ir a un punto. En la semana revisando veía que en el 2022 una de las preguntas más consultadas en los buscadores de internet era ¿cuándo era Pascua? Dije, órale, seguramente querían saber cuándo eran las vacaciones, ¿no? Pero otra pregunta más buscada en el 2022 que tenía que ver con la Pascua era ¿qué significaba? Y me llamó mucho la atención cómo puede haber en el mundo interés. Y a veces nosotros pensamos que no, pero la gente tiene dudas. Es un evento que parte la historia. Y ese evento que parte la historia, la cruz y la resurrección de Jesús, se configura en Éxodo 12 cuando el pueblo de Israel está en Egipto. Y eso es lo que vamos a estudiar y vamos a meditar teniendo en mente el cordero, la sangre y el pan, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero vamos a leer Éxodo 12, vamos a leer unos versículos, pero solo para que todos estemos en el mismo contexto. Recuerden, el capítulo anterior, en la semana pasada, Dios anuncia la llegada de la última, definitiva y contundente plaga, la muerte de los primogénitos. Y Dios dijo que el pueblo de Israel no tenía nada de qué preocuparse. No tenía nada, que Dios iba a hacer una diferencia entre ellos y los egipcios. Pero no sabemos cómo va a hacer eso. Así que, ¿cómo Dios haría algo diferente a favor del pueblo de Israel para evitar que sufrieran la muerte de los primogénitos? ¿Cómo? Bueno, esa respuesta está en el capítulo 12. Así que quiero que tengas presente esto y al mismo tiempo quiero que tengas presente esta pregunta que es también, ¿cómo es que Dios puede hacer una diferencia a mi favor para evitar la muerte, para evitar la aflicción, para evitar una vida sin sentido? ¿Cómo es que este pasaje puede repercutir, puede afectarme hoy, a ti y a mí, en este momento, en este día, en esta época? Así que ten presente estas dos preguntas. Voy a leer unos versículos y luego vamos a hacer una oración y vamos a entrar de lleno. Dice así, Éxodo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año.
Hablad a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y Señor, estamos frente a tu palabra y frente a ti en este día, Señor, en el que recordamos que estás vivo, recordamos tu obra, tu muerte y tu resurrección, Señor. Háblanos una vez más, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos comprender lo que has hecho por nosotros una vez más, meditar en esta obra, Señor, que sigue impactando nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Estos primeros 11 versículos están en torno a algo que es el cordero, un cordero que habría de ser sacrificado. Ahora, lo que está sucediendo en estos primeros 11 versículos es lo que conocemos como la Pascua, pero esta Pascua es especial, es única. Verso 1, esta Pascua Dios la instruyó estando el pueblo de Israel en Egipto. Así que es única, esta celebración es única. Dios después va a ordenar que se siga celebrando perpetuamente cada año, pero esta Pascua del capítulo 2 es especial, es única. Versículo 2 nos da la indicación de que es fundamental, es la base, es el principio de una nueva historia para el pueblo de Israel. Dice, será este mes el principio de los meses. Será el primero de los meses del año. Es un evento que va a partir su historia, es un génesis, es un nuevo comienzo. Ahorita leímos los versículos 3 al 11 y nos dimos cuenta de muchas cosas, pero una cosa que tiene característica este ritual es que es participativo. No hay un sacerdote, no hay un intermediario que tome el animal, lo parta, haga todo el ceremonial y luego lo ofrezca. No, sino el día 10 de cada primer mes del año se va a tomar un cordero, se va a apartar, se va a sacrificar, se va a comer. En fin, es un ritual participativo, colaborativo. Es un festival, es una comida. Es familiar, es comunitario y no hay un sacerdote. Tomar, compartir el cordero, sacrificar el cordero, cocinar el cordero, comer el cordero. Y aquí la familia o 2 familias son una comunidad que tienen comunión, que participan, donde encuentran un lugar seguro, un lugar de protección, una ciudad de refugio. Pero al mismo tiempo en estos versículos encontramos un ceremonial, un orden de cosas que se tienen que seguir, ¿no? Dice que el animal debe ser sin defecto. ¿Qué animal? Un cordero. No debe tener ningún defecto, debe ser macho, debe ser de 1 año de edad. Se debe tomar con 4 días de anticipación a su sacrificio. Y sigue hablando, no se aparta, se sacrifica. Cuando se sacrifique, el cordero tendrá que hacerse en la tarde del día 14, entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Al sacrificarse, el sacrificio es
muy particular porque se va a inmolar, es decir, se va a ofrecer un sacrificio de un cordero completo, se va a dar por completo, se va a degollar y su sangre se va a utilizar para marcar los postes y el marco de la puerta. Después de eso van a cenar. No pueden quedar sobras de esa cena, se tienen que quemar en el fuego al después. No solo eso, se tiene que cocinar asado, se tiene que acompañar de hierbas amargas y de panes sin levadura. Todo debe estar cocido a las brasas, todo debe estar asado, todo debe ser comido, todo debe ser consumido y todos deben estar vestidos y listos para salir, como todos los domingos en la mañana. Bueno, a lo mejor saliste corriendo y no desayunaste. A lo mejor no has saludado a tu esposa o a tu esposo porque saliste corriendo. Bueno, todos deben estar vestidos y listos para salir. Entonces hay instrucciones, es un ceremonial, tiene un orden, tiene un porqué, tiene una razón. Todo está organizado así, pero además de que es un ritual único, de que es fundamental, además de que es participativo y de que tiene un orden, hay una característica y es que es sacrificial. Este cordero debe ser, versículo 6, inmolado, sacrificado, darse por completo. Se degolla, se desolla y se pone frente a las brasas, tomando la sangre, dejando que la sangre se derrame para luego aplicarla, untando la sangre en la puerta. Pero esto nos lleva a un siguiente punto esencial, porque este sacrificio, este ritual, estas celebraciones tiene una característica muy importante que es sustitutiva. Al celebrar este ritual, se habría de sustituir a todos los primogénitos de Israel y evitar así su muerte. Mira, versículo 7, como dice: tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Un cordero tomado, elegido, sacrificado, untada su sangre en lugar de los primogénitos de la familia, tanto humanos como de animales. Y en estos primeros 11 versículos tenemos como eje central el cordero sacrificado. Pero los versículos 12 y 13 nos hablan entonces de un segundo elemento que es la sangre de ese cordero sacrificado. ¿Qué iba a pasar con esa sangre? Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de la tierra de Egipto, yo Jehová. Y quiero llamar tu atención porque esto no es un acto mágico. La sangre del animal sigue siendo sangre de animal. Es una señal. Entonces Dios dice: yo pasaré, heriré a los primogénitos de Egipto, voy a ejecutar mis juicios contra todos los dioses de Egipto. Y le pone su firma, yo Jehová. Pero en el verso 13 dice: y la señal y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así que no es un acto de magia, es una señal. Y aquí está la respuesta a nuestra pregunta inicial: ¿cómo Dios haría esta diferencia? A través de una señal que se obtiene a través del sacrificio de un cordero y de la aplicación de esa sangre derramada en los dinteles de la puerta. No es magia, es una señal. Y Dios, que es Dios, está haciendo una diferencia a través de esta ceremonia, a través de este ritual. Está distinguiendo entre egipcios e israelitas. Pero ahora Israel debía hacer una diferencia. Creer, poner toda su confianza en que esto era suficiente para que entonces el heridor pasara de largo, pasara por encima
pasara de vosotros, como dice el texto, y entonces evitaran la muerte en los primogénitos del pueblo de Israel. Confiar que esa sangre era suficiente para ser librados de la muerte. Tomaban el cordero ellos con sus manos, ellos mismos lo sacrificaban, lo degollaban, ellos mismos preparaban el cordero para comerlo, ellos mismos tomaron la sangre. Observa el contraste en estos dos versículos. La diferencia es la sangre. En el versículo 12 dice que el Señor pasaría, heriría y ejecutaría en tierra de Egipto contra los primogénitos de los egipcios. Mientras que cuando Dios interviene viendo la señal en todo el pueblo de Israel, dice: yo pasaré, veré y pasaré de largo. ¿Qué diferencia hay entre ejecutar y pasar por encima, pasar de largo? ¿Solo por qué? Por una señal. ¿Cuál? La señal de la sangre. Los versículos 14 al 20, vamos a leerlos. Y nos van a hablar ahora de otra instrucción que Dios les da a través de Moisés para celebrar esto perpetuamente. Versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es una fiesta que tiene una repercusión en el futuro, que está sucedió en el pasado, ellos lo están viviendo en tiempo real, pero tiene una mirada al futuro: la cruz de Cristo, la tumba vacía, el Salvador reinando, sentado a la diestra del Padre. Y déjame explicarlo, porque ahora se va a instituir una celebración que se va a unir con la Pascua, y es esta fiesta solemne que se llama de los panes sin levadura. Versículos 15 en adelante, vamos a leerlos. Dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Y me detengo tantito porque lo que va a suceder, lo que va a explicar en estos versículos del 16 al 20 es otro ceremonial, otro orden. Es otra ceremonia que se une con la Pascua. Y aquí está el orden de esta ceremonia que se va a convertir en un festival y en una celebración para las siguientes generaciones. Recuerden lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Entonces, se llama la fiesta de los panes sin levadura. No hay levadura en el pan. Pero déjame primero que veamos este ceremonial y luego explicamos qué significa esta fiesta y qué significa que los panes no tengan levadura. 7 días sin pan, sin levadura. El primer día, versículo 16, habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Entonces, el primer día, que era el mismo día en que se celebraba la Pascua, el día 14, lo primero que se tenía que hacer era sacar todo lo que tenía levadura. Luego, ninguna cosa leudada se debe comer. Gancitos, panecitos esponjositos. El día 1 y el día 7 habría una reunión santa, una santa convocación. Y el día 1 y el día 7 serían días de reposo, días especiales, días en los cuales no debería trabajarse. La no observancia de esta ceremonia es el ser expulsado de la congregación. Versículo 17: guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Aquí tienes el significado de la fiesta. Verso 17: es un día en el que vamos a recordar cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto. Cuando Dios los liberó. Es un mandamiento para que se celebre perpetuamente, de generación en generación. Y luego los versículos 18, 19 y 20 repiten un poco las instrucciones. En el mes primero comeréis los panes sin levadura.
desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y esto es el fundamento bíblico por el cual yo le digo a mi esposa si puedo comerme un pan en mi recámara. Todo un ceremonial, todo un memorial que tiene el propósito de recordar el día en que obtuvieron su libertad. Mientras que el cordero y la sangre recuerdan que fueron librados de morir, la fiesta de los panes sin levadura va a recordar que la libertad, el inicio de una nueva vida para ellos. ¿Qué es la levadura? Pues la levadura son hongos que producen fermentación. En el caso específico de los hidratos de carbono, tome nota por favor. Estudié mucho sobre los hidratos de carbono. Lo que va a hacer es va a inflar, va a hacer que se crezca la masa y luego va a tener ese aspecto inflado, pachoncito y delicioso que tiene ese pan que te estás imaginando ahorita mismo. Puede ser un bolillo, o puede ser algo más interesante, o pueden ser las dos cosas. Bueno, esta fiesta era exactamente lo contrario de lo que tú y yo nos estamos imaginando, porque era un pan sin levadura, es como una galleta. La amasabas y simplemente la masa que resultaba no la dejabas fermentar, sino que como una tortilla, como una tostada, la asabas y eso era todo. ¿Qué significa esto? Bueno, primero, el pueblo de Israel no tuvo tiempo de fermentar, de dejar que la masa fresca se fermentara. Así que esa es una razón. Otra razón práctica. Ellos iban a emprender un viaje largo en el desierto y llevar consigo levadura de Egipto vieja podía corromper la nueva harina y podían quedarse sin alimento. Así que vieja levadura, vieja harina con levadura más el calor del desierto iba a acelerar el proceso de fermentación y entonces no había tiempo de una nueva levadura, tenían que esperar para tener nueva levadura y no quedar completamente contaminados. Pero es interesante porque ¿qué representa? ¿Qué símbolo tiene esto? Y es algo pequeño, diminuto, que tú y yo no podemos ver, que no podemos percibir a simple vista. Puede hacer que algo crezca, que se multiplique ante nuestros ojos. Algo imperceptible a nuestra vista puede producir un cambio multiplicador ante nuestros ojos. Y sabes, Dios quiere que el pueblo de Israel crezca, se extienda, se multiplique, pero no bajo los principios, bajo la levadura antigua de Egipto. Es un nuevo principio, es un nuevo comienzo. Tiene que quedar atrás la levadura de Egipto. El pueblo de Israel debe dejar toda costumbre egipcia, toda costumbre, toda manera, y tiene que adoptar una nueva vida, porque Dios pasó de largo con la señal de la sangre del cordero derramada, pero ahora los está llamando a una nueva vida, a vivir en libertad para los propósitos de Dios, porque recuerda, Dios los está llamando al desierto para celebrar una fiesta con Dios, para celebrar un pacto con Dios. Ese es el propósito por el cual el pueblo de Israel está saliendo y así está siendo liberado de la esclavitud. Pero no es nada más salir de la esclavitud de Egipto, sino es el comienzo de una nueva vida. Así que entonces, después de estos 20 versículos donde hay instrucciones ritualísticas que parecen muy extraños, que rompen la narración de la historia del Éxodo, vamos a ver qué sucedió. Versículo 21. Versículos 21 al 36, vamos a ver
la salvación del pueblo de Israel. Mira cómo dice así. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y aquí vemos en estos versículos del 21 al 23 un resumen del ceremonial. Y si observas, no es que se le haya olvidado a Moisés decir más detalles como los que acabamos de leer, sino está poniendo lo esencial. ¿Cuál es lo esencial? Cordero, sangre derramada, sangre aplicada en los dinteles, como una señal que Dios vería, pasaría, pero heriría a los egipcios, pero pasaría por encima, viendo la señal de la sangre. Ahora viene una indicación más, porque dice, versículo 24: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Así que esta historia mezclada de instrucciones de rituales se convierte en una garantía de la promesa de que este pueblo entraría a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero ojo, el versículo 26 dice: ¿qué es este rito vuestro? Porque eso es lo que estamos queriendo recibir. ¿De qué se trata este rito? O como se dice en inglés, why de rito, ¿no? Bueno, no, en hebreo. Versículo 27, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Pero espera, sigamos leyendo. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Y aquí comienza la salida, el éxodo. Salir, váyanse y sirvan al Señor. Aquí comienza, se hace real el comienzo de una nueva vida para el pueblo de Israel. Tomen vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Versículos 1 al 11, cordero. Versículos 12 y 13 de este capítulo 12, sangre. Versículos 14 al 20, pan. Versículos 21 al 36, salvación. Así Dios obtuvo la salvación, la liberación del pueblo de Israel. Dios estaba haciendo algo maravilloso, algo distinto, para salvar al pueblo de Israel a través de este ritual. Versículo 27 dice
Es la víctima cuando nos está explicando de qué se trata. Cuando vengan tus hijos y te digan de qué se trata esto, mira, aquí está la respuesta. Es la víctima de la Pascua de Jehová, un cordero, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. ¿Por qué libró nuestras casas? Porque vio una señal. ¿Con qué se hizo esa señal? Con la sangre del cordero, de esa víctima, del cordero sacrificado. Y todo esto se convirtió en una celebración perpetua del pan sin levadura. Dios libra al pueblo de Israel, pasa por encima, pasa de largo, lo salva, y el pueblo solo le queda ¿qué? Inclinarse y adorar. Cordero, sangre y pan. Cordero, sangre y pan. Responden a la pregunta de ¿cómo Dios haría algo diferente a favor del pueblo de Israel para evitar que sufrieran la muerte de los primogénitos? Pero ahora nos queda pendiente responder una pregunta. ¿Cómo Dios puede hacer algo diferente con esto en nuestras vidas? ¿Cómo Dios lo puede hacer o cómo Dios lo ha hecho? Y la respuesta es la misma. Cordero, sangre y pan. Cordero, Jesús es el Cordero. Jesús es el Cordero. Juan, acompáñame al libro de Juan. Juan 1. Y me voy a tomar tiempo. Quiero que lo busques y traes tu Biblia o en física o en tu celular, porque quiero que veas esto, quiero que tomemos un tiempo para ver esto que quizás ya lo sabemos y lo hemos visto, o si no lo sabemos lo podamos meditar. Juan 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan, se refiere a Juan el Bautista, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan mira a Jesús a punto de bautizarse y lo ve como el Cordero de Dios. Ahora quiero que me acompañes a Primera de Pedro, también capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Ya se me perdió. Primera de Pedro 1, versículos 19. Lo voy a leer en dos versiones. Primero la voy a leer en la Reina Valera y luego voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que ahora es el apóstol Pedro quien mira y reconoce a Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y lo que Pedro está diciendo es que hemos heredado una vana manera de vivir, una vida efímera, vana, sin sentido, pero que estamos siendo rescatados no a través de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero ve lo que dice el versículo 20. Ese cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Y ahí es donde tú y yo estamos en la Biblia, por amor de vosotros, o sea, de nosotros. ¿Te das cuenta? Déjame leerte esto mismo en la Nueva Traducción Viviente porque es muy importante. Jesús es el Cordero. ¿Cómo Dios va a hacer una diferencia en nuestras vidas hoy? Exactamente como lo hizo con el pueblo de Israel. Necesitamos cordero, sangre y pan. 1 Pedro 1:18 dice en la Nueva Traducción Viviente: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro y plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en los últimos días.
Así que Dios nos está salvando de una vida vacía, de una vana manera de vivir. ¿Cómo? ¿A través de quién? De un cordero. ¿Quién es ese cordero? Es Jesús. Pero Jesús no solo es un cordero, sino Jesús es el pan de vida. Juan 6:33. Acompáñame otra vez ahí. Juan 6:33. Otra vez búscala. No te conformes solamente con mi mala lectura. Vea con tus ojos, que tu mente se penetre de esto. Juan 6, versículo 33. Jesús está hablando después de haber multiplicado el pan y haber alimentado a grandes multitudes. Y en el versículo 33, Juan 6:33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 34, le dijeron: Señor, ¿dónde está esa panadería? Señor, danos siempre este pan, yo voy a esa panadería. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que Jesús es el cordero inmolado, con su sangre preciosa fuimos rescatados. Jesús es el pan de vida. Y recuerda que en Éxodo 12 hablamos de cordero, sangre y pan. Jesús es el pan sin levadura, el pan santo, el pan sin malicia. ¿Te das cuenta? Jesús es lo que tú y yo necesitamos. No solo para escapar del pecado, no solo para pasar de panzazo el examen, sino para poder tener una vida nueva. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el cordero, Jesús es el cordero cuya sangre fue derramada y aplicada a mi favor. Jesús es el pan de vida, es lo que tú y yo necesitamos. Ahora acompáñame a Romanos, por favor. Romanos 3. Y otra vez quiero tomar tiempo para que recapacitemos y repensemos esto que tú y yo ya conocemos. Si hay alguien aquí que no lo ha oído, lo estás oyendo por vez primera, pero quizás muchos de nosotros lo hemos escuchado muchas veces, pero necesitamos hoy recordarlo. Romanos 3:25. Lo voy a leer otra vez primero en la Reina Valera y luego lo voy a leer en otra versión, pero mira, dice: a quien Dios puso como propiciación, está hablando de Jesús, como sacrificio por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber ¿qué? Pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3:25, nueva traducción viviente, dice: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando pasó por alto, cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron. Ahí tienes el trabajo, la obra de Jesús, el Cordero, aplicado a nuestro favor. Él nos declara justos ante sus ojos. Nos declara inocentes cuando nosotros creemos en Jesús, el Cordero inmolado. Cuando creemos que Jesús es el pan de vida, el que sacia nuestra vida, el que sustenta nuestra vida.
Solo tenemos que creer eso, que Él es el Cordero inmolado y que Él es el pan que vino del cielo. Dios justifica, nos pone en una correcta relación con Dios, pasa por alto, se contiene para no ejecutar sus juicios, librarnos de la muerte y como Jesús es el pan de vida, darnos una nueva vida. Ahí mismo en Romanos, capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25 dice, resumiendo, el cual fue entregado. ¿Quién es el cual? Jesús. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tienes goma, borra por favor el título que está entre el versículo 25 y el versículo 1, porque no debería de estar ahí, porque es una misma idea. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Jesús, el Cordero sacrificado, fue entregado por tus y mis transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación, para ser declarados inocentes. Pero no es solamente de salir declarado inocente, sino es para qué, para estar en paz con Dios, para vivir una nueva vida en los términos de una nueva relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cordero, sangre y pan. La Pascua representa la muerte de Cristo, la cruz de Cristo, los panes sin levadura, la tumba vacía, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la muerte de Cristo nos redime de la muerte, de la condena de nuestro pecado. Pero al resucitar Cristo nos da una vida nueva. Y eso es lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios nos ofrece cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, el Cordero de Dios, el pan de vida. La pregunta está ahí otra vez. ¿Cómo es que Dios puede hacer una diferencia en mi vida? Y la diferencia es Jesús. Y la diferencia es rescatándonos de una vana, vacía manera de vivir. En la semana se me atravesó un libro. Pero en este libro, en esta novela, no es del Canal 2. La estás buscando ya ahorita en Netflix. No te voy a decir, no es novela, es un libro. Es la historia de una muchacha que quiere disponer de su vida porque está cansada de vivir. Y cuando va camino en la noche a disponer de su vida, quitarse la vida, termina en una biblioteca. Y entonces aparece el bibliotecario y le dice: todos estos libros que vienes aquí son todas las vidas posibles que pudiste haber vivido. No sé si lo dije bien, si me expresé bien, pero creo que me entendiste. Aquí están escritos todas las posibles decisiones que pudiste haber tomado. Porque, ojo, tú y yo todo el tiempo nos preguntamos: ¿cuál es la mejor manera de vivir? ¿Qué es lo mejor para mi vida? Cuando le atinamos, cuando tomamos una decisión buena, estamos muy contentos. Pero lo cierto es que podemos tomar buenas decisiones, pero tomamos muchas veces malas decisiones. Y nos quejamos, nos sentimos culpables, fracasados, avergonzados. Porque luego nos ponemos: si yo hubiera hecho esto, ¿qué hubiera pasado? Y entonces esta mujer comienza a tomar decisiones y dice: a ver, ese libro, ese libro contiene ¿qué hubiera pasado si tú te hubieras casado con tal persona? Este libro contiene ¿qué hubiera pasado si tú hubieras estudiado en lugar de esta carrera, esta otra carrera? Y yo me quedé pensando cuántas veces yo he pensado así: Señor, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Y en el fondo es la misma pregunta: ¿cuál es la mejor manera de vivir? Es decir, ¿cómo mi vida tiene sentido? Y la pregunta, otra vez, es una pregunta que es un clamor.
desde el profundo de la humanidad, de una humanidad, porque yo sé que tú crees en Dios, yo sé que tú has puesto tu confianza en Jesús. Y por eso estamos aquí. Quizás algunos acá están dudando. ¿Será Jesús la opción o no? A lo mejor hay alguien que tiene completamente la certeza, esto no es para mí. Está bien, qué bueno que estás aquí. Pero en el fondo, cuando yo leía esto, ojeaba esto, decía, es que este es el clamor de este mundo en el siglo XXI. No encuentra el sentido para la vida. Y todo el tiempo se está preguntando, ¿qué hubiera hecho diferente si hubiera tenido la oportunidad de hacerlo diferente? Y otra vez, podemos tener éxitos y vamos a tener fracasos. Lo malo de los éxitos que podamos lograr es que son efímeros y a veces están llenos de insatisfacción también y de remordimiento. Y sabes una cosa, tenemos que pagar un precio alto, sacrificarnos, nos sacrificamos buscando el sentido de nuestra vida todo el tiempo. ¿Cuál es la manera de vivir? Y en esa pregunta está una prisión de nuestros pensamientos y nuestras emociones, de nuestro pasado y de nuestro presente y del futuro que puede estarnos aprisionando. Y te sientes que eres un fraude, que has fracasado, que estás defraudando o que todos te están defraudando a ti mismo. Culpa, vergüenza, remordimiento. ¿Cuál es la mejor manera de vivir? Y si tuviéramos la oportunidad de salir de esa prisión, ¿qué harías? ¿Qué harías? Y es cuando la cruz y la tumba vacía tienen sentido para ti y para mi vida. Porque la respuesta es Jesús. No son fábulas, no son historias bonitas morales, son eventos. El evento de Éxodo 12 es un evento histórico. El evento de Mateo 28 o Lucas 24 o Marcos 16 o Juan 20, la cruz y la resurrección es un evento que parte la historia y puede partir nuestra vida para darle sentido a nosotros y rescatarnos de una vana manera de vivir. Solo a través del Cordero de Dios, solo a través del pan de vida que dice, si vienes a mí, nunca vas a tener hambre, vas a estar satisfecho. Si crees en mí, dice Jesús, no vas a tener sed jamás. Por eso Jesús, Cordero y pan, el Cordero inmolado que nos redime de nuestros pecados. Jesús, el pan sin levadura, el pan que fue molido, su cuerpo, por nosotros, para que tú y yo tuviéramos una nueva oportunidad, una oportunidad donde tú y yo tengamos una vida con sentido de Dios, pero con sentido, significativa en los propósitos de Dios. Jesús, el Cordero inmolado, Jesús, el pan vivo. La muerte de Cristo nos redime de la muerte, pero la resurrección de Cristo nos da una vida nueva. Pablo lo resumió de esta manera, 1 Corintios 5, versos 6 al 8. Así que celebremos la fiesta, y hoy debemos estar de fiesta, vamos a celebrar esta fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5, verso 8. ¿Y sabes por qué podemos hacer esto? Porque el versículo 7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Lo mismo que aplicó para el pueblo de Israel es lo mismo que puede aplicar para ti y para mí. La sangre del Cordero, el cuerpo, el pan molido por ti y por mí, el pan que sacia y da vida. La única manera es poner a Jesús en nuestra vida, dejar que Él esté en nuestro corazón. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Seguro ya te lo sabes.
Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué? Ya no vivo yo. Ya no vivo yo, el pecado es vivir para uno mismo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, nueva vida, resurrección, pan sin levadura. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solo si hoy, una vez más, meditando esto, quizás no leímos los pasajes que leemos en Domingo de Resurrección, pero Éxodo 12 apunta a la cruz y apunta a la tumba vacía. Y hoy podemos celebrar esta fiesta con panes sin levadura, recordando el sacrificio de Jesús y la resurrección de Jesús. Solo tenemos que mirar a Jesús como el Cordero de Dios y el pan de vida. No sé si tienes los elementos para que tomemos la cena del Señor, pero si no, ahorita va a haber oportunidad para que vayas tomándolos. Vamos a terminar este tiempo celebrando la cena del Señor. Y cuando leíamos que tomaron las ramas que se llama hisopo y untaron de un jarrón a la sangre y la aplicaron en las puertas, me venía a la mente un corito muy viejo, muy viejo, muy viejo. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar vida nueva? Solo de Jesús la sangre. Así que piensa por un momento en esto. Jesús, Cordero sacrificado. Jesús, pan de vida. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, que me puede dar perdón y un nuevo corazón. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Dicen los evangelios, Lucas 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Así que cientos de años después, Jesús está parado en Éxodo 12, celebrando exactamente lo que manda Éxodo 12. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y hoy el maestro te dice: ¿dónde está tu corazón donde pueda comer contigo y celebrar contigo esta Pascua?
¿Dónde está tu corazón? Porque Él no quiere ser un visitante de ocasión. Toda la Pascua, toda la celebración de los panes sin levadura es tan especial que es una señal de comunión, de familia, de comunidad. Porque Él quiere tener relación contigo y conmigo. ¿Dónde está el corazón donde pueda Él celebrar esta Pascua contigo? Sigue diciendo Lucas: fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora, ¿estás listo? Cenamos con Él, le dejamos entrar a nuestro corazón. Versículo 15 dice: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esta Pascua que comenzó en Éxodo 12, que ahora estamos en Lucas 22, va a concluir con una gran cena y celebración en el Apocalipsis, como nos lo cuenta, las bodas del Cordero. ¿Estás listo? Versículo 17. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y si te puedes poner de pie junto conmigo. Versículo 19 dice: tomó el pan, que representa el cuerpo de Cristo molido. Tomó el pan y dio gracias. ¿Puedes dar gracias? Gracias, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias. Como un pan santo, sin levadura, listo para ser molido, Señor, por nuestras transgresiones, pero también para reconciliarnos con el Padre y darnos una vida nueva. Tomó el pan, dio gracias y lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Comamos en memoria del Salvador. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cordero, sangre y pan, recuerda, que por vosotros se derrama. La sangre de Cristo aquí, representada, aplicada a nuestro favor. Toma la copa y da gracias. Y todas las veces que comiéremos este pan, y todas las veces que tomemos esta copa, la muerte y la resurrección del Señor, anunciamos, proclamamos, declaramos, aplicamos a nuestra vida y predicamos a todas las naciones que Jesús está vivo, que no se quedó en una cruz, no se quedó en una tumba, que su sangre se aplica a nuestro favor, por su gracia, por la fe en Jesús el Cordero, por la fe en Jesús el pan de vida. Adora al Señor, dale gracias al Señor.